Hoy vamos a ver reglas de derivación. Estas reglas de derivación nos van a servir para derivar algunas funciones. La derivada se representa con f, un apóstrofe y entre paréntesis x, o de la forma dy sobre dx. Esta primera notación se lee como f' de x, ¿ok? Y la segunda pues derivada de y con respecto de x. A continuación vamos a ver entonces las reglas de derivación que existen. Existen reglas de derivación básicas, que son las que nos tenemos que aprender de memoria, porque son muy básicas y estas nos van a servir para poder resolver reglas de derivación que son un poquito más complicadas. Entonces, estas reglas que son derivadas básicas no las tenemos que aprender de memoria. La primera es derivada de una constante. La derivada de una constante siempre va a ser 0, ¿ok? ¿Qué es una constante? Pues es un número, ¿ok? Entonces la derivada de un número siempre va a ser 0, ¿ok? La podemos representar con esta notación que sería f de x es igual a c, que es la función, y entonces su derivada, que es f' de x, es igual a 0. O la podemos denotar o representar con esta otra notación. Derivada de c o de una constante respecto a x es igual a 0. Con esta notación la vamos a representar todas las demás reglas que faltan. Entonces nos debemos de aprender esta reglita o esta notación, por así decirlo. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es ver las derivadas de una variable. ¿Cuál es la derivada de una variable? Bueno, recuerden que esta es la representación de la derivada y lo que está aquí adentro de este corchete es la función a derivar. Entonces la derivada de k por x, donde k es una constante también, o es un coeficiente, o es un número, por así decirlo. Entonces, la derivada de una constante o de un número que acompaña a una variable, o sea que están acompañados estos dos, siempre va a ser solamente el número. Entonces la derivada de k por x es solamente k. Lo siguiente que vamos a ver son derivadas de una potencia, ¿ok? Esto lo vamos a ver como una variable simple, ¿ok? Entonces la derivada de una potencia, que aquí está, si aquí pueden ver, derivada de x a la n. Esta reglita nos dice que debemos de bajar el exponente multiplicando el coeficiente de la x. En este caso el coeficiente de la x es 1, por eso n por 1 me va a dar n. Y entonces simplemente al exponente le voy a restar 1. Por eso aquí parece n menos 1. ¿Ok? Y finalmente de las reglas básicas vamos a ver la derivada de una raíz. La derivada de una raíz, como aquí se nota, aquí, ¿ok? Esta entonces es de una raíz de x, donde n es el exponente de x, que puede ser 1, que puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Y m es la potencia de la raíz, que puede ser 2 si es cuadrada, puede ser 3 si es cúbica, 4 si es a la cuarta y así sucesivamente. Entonces, cuando nos encontremos con este tipo de funciones, que es una función raíz, la derivada va a ser la siguiente. Esta n y esta m van a pasar como una fracción, es decir, siempre va a ser n entre m. Entonces, al pasarlo como esto, como una fracción, va a quedar n sobre m, que multiplica a x, n sobre m menos 1. ¿Ok? Esto siempre es la misma reglita. Entonces, si nos aprendemos esta reglita, vamos a aprender entonces a derivar todas las funciones raíces que nos encontremos. ¿Ok? De forma sencilla.
Las otras reglas de derivación, que son un poquito ya más complicadas, sería la regla de la suma y la resta. Esta reglita nos dice la derivada de f de x, donde f de x es una función, más o menos, dependiendo del signo que tenga, g de x, donde g de x es otra función diferente a esta primera función. Entonces, si nos encontramos con la derivada de una suma o una resta, esto quiere decir que yo puedo sacar las derivadas por separado, es decir, la derivada de f de x, como aquí lo ven, más o menos la derivada de g de x, como acá lo ven, ¿ok? Entonces, así de sencillo. Si me encuentro con una suma, simplemente separo las derivadas o las funciones y las derivo por aparte y al final las sumo si están sumando o las resto si están restando. La siguiente es la regla de la multiplicación. La regla de la multiplicación es algo similar a la anterior, pero con un poco más de complicación. Vamos a encontrar que la derivada de f de x por g de x, donde f de x es una función y g de x es otra función. Si nos encontramos eso, su derivada va a ser la derivada de f de x por la función g de x sin derivar más la derivada de g de x por f de x sin derivar. Si se dan cuenta, primero es una función derivada por la otra sin derivar, luego la derivada de la otra por la primera sin derivar. Así de sencillo, ¿ok? Entonces lo recomendable es sacar las derivadas por separado de cada uno y luego sustituirla en esta formulita. La siguiente regla es la regla de la división. Es casi parecida a esta, pero con otro pequeño detalle. Si me encuentro entonces con la derivada de f de x entre g de x, donde f de x es una función y g de x es otra función, entonces va a seguir la regla de esta formulita que está aquí. Entonces, esto me dice que la derivada de una división va a ser la derivada de lo de arriba, o sea, del numerador, por la función de abajo, o sea, del denominador. Entonces, la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos la derivada de lo de abajo por lo de arriba sin derivar, entre lo de abajo al cuadrado. Si lo decimos en otra forma sería la derivada del numerador por el denominador menos la derivada del denominador por el numerador entre el denominador al cuadrado. De la forma que se lo quieran aprender es válido siempre y cuando obedezca esta reglita, ¿ok? Y por último vamos a ver lo que es la regla de la cadena. La regla de la cadena se aplica para funciones que tienen otra función dentro de sí, es decir, que está compuesta por más de una función. Pueden ser 2, pueden ser 3, hasta 4 o 5 funciones dentro de una misma función. Esto es, veámoslo como una reglita, como una cadena. Entonces, dependiendo del número de funciones que haya dentro de una función, son el número de derivadas que vamos a obtener. Entonces, si tenemos una función grandota que tiene dentro de ella misma más funciones pequeñitas, por ejemplo, esas pequeñas funciones los vamos a ver como eslabones, como si fueran estos eslabones de esta cadena. Entonces, imaginemos que toda esta cadena es una función grandota y dentro de esta función hay otras funciones pequeñitas, por ejemplo, esta y estas otras. Entonces, por ejemplo, aquí esta cadenita tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y dejémoslo con 8, tendría 8 eslabones. Entonces, si esta función grandota tiene 8 funciones pequeñitas dentro de sí, quiere decir que la tendríamos que derivar 8 veces. Eso quiere decir la regla de la cadena. Vamos a derivar tantas veces como funciones haya dentro de
de la función, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver ahora es la fórmula de la regla de la cadena. Esta regla aplica tanto para la derivada de una potencia como la derivada de un producto, de la multiplicación, de la división, de la suma. Aplica para todas, pero vamos a verla más claramente en la regla de la potencia. Entonces, la regla de la cadena aplicada a la regla de la potencia va a quedar de la siguiente forma. Recordemos que esto ya lo habíamos visto con x, pero ahora lo vamos a ver como una función dentro de otra función. Si nos damos cuenta, la primera función o la función principal sería u a la n, o sea, que es una potencia. Y la segunda función o la función secundaria sería u. Depende que sea u. U puede ser x o puede ser x más 2, x más 3, puede ser seno, coseno, puede ser cualquier otra función. Entonces, tendríamos dos funciones. U sería la secundaria y u a la n sería la principal. ¿Ok? Entonces, la derivada de la potencia, aplicando la regla de la cadena, quedaría como bajamos o multiplicamos el exponente por el coeficiente de u, que en este caso es 1, entonces por eso solamente nos queda n, porque n por 1 es n. Luego reescribimos u y simplemente a su exponente, que es n, le vamos a restar 1. Por eso aquí dice n menos 1. Y finalmente, como es una derivada que estamos aplicando la regla de la cadena y tiene dos funciones, por eso tengo que volver a derivarla. Entonces ahora sería la derivada de u. Si se dan cuenta, es la derivada de esta función. Esto que está aquí es la derivada de u a la n y esta que dice de u es la derivada de u. Como tiene dos funciones, por eso la estamos derivando dos veces. ¿Ok? Posteriormente vamos a pasar con los ejemplos de las reglas o de cada una de las reglas. Por ejemplo, la primera es la regla de la constante, que ya la habíamos visto. Por ejemplo, derivada de 5, que es una constante, recuerden que una constante es un número, es igual a 0. Derivada de 1000 es igual a 0. Derivada de 10 es igual a 0. Derivada de pi es igual a 0. ¿Por qué? Porque pi es un número. ¿Ok? Pasamos con la siguiente, derivada de una variable. Por ejemplo, habíamos visto que la derivada de k por x es k. Y recordemos que k es un número o es un coeficiente. Entonces, la derivada de 5x solamente va a ser 5. ¿Por qué? Porque k es 5 y recuerden que k por x es solamente k. Si solamente fuese x, su derivada fuese 1. ¿Por qué? Porque el coeficiente que acompaña a x es 1 y el coeficiente que acompaña a x en este caso es 5. Por eso la derivada es 5. Luego pasamos con la derivada de una potencia, que ya la habíamos visto, ¿ok? Recordemos nuestra formulita. Entonces, la derivada de x al cubo, recordemos que es bajar este exponente multiplicando el coeficiente de x. En este caso, como el coeficiente de x es 1, entonces 3 por 1, por eso es 3. Y al exponente de x, que es 3, le vamos a restar 1. 3 menos 1 me da 2. Entonces la derivada de esto, de x cúbica, es igual a 3x cuadrada. ¿Ok? Pasamos con la derivada de una raíz o de un radical. Ya habíamos visto antes que la formulita era n y m. En este caso, n es 2 y m es 3. Por lo tanto, habíamos quedado que la derivada de esto era n entre m, es decir, 2 tercios, por x de 2 tercios menos 1. Y 2 tercios menos 1 es menos 1 tercio. Entonces, la derivada de esto quedaría como 2 tercios de x a la menos 1 tercio. ¿Ok? Eso es sencillo. Solamente hay que sustituir en nuestra formulita y vamos a llegar a esto. ¿Ok? Estas son las partes
más fáciles de todas. Pasamos con la regla de la suma y la resta. Entonces, si tenemos la derivada de 3x más 4x, recuerden que como es una suma, yo lo puedo separar. La derivada de 3x más la derivada de x a la cuarta. La derivada de 3x es 3, aplicando estas reglas básicas, y la derivada de x a la cuarta es 4x cúbica, aplicando la regla básica de la potencia. Si aplicamos ahora la regla de la multiplicación, entonces quedaría de la forma x más 2, que este es f de x, que es la primera función que está multiplicando a otra función, que la otra función sería 5x cuadrada. Entonces, la derivada de esta primera función es 1, aplicando las reglas básicas, por la segunda sin derivar, que está aquí 5x cuadrada, más la derivada de la segunda, que sería esta, que la derivada de esto es 10x, entonces por eso ponemos 10x, por la primera sin derivar. Es por eso que ponemos x más 2 sin haber la derivada, tal y como está. Entonces, la derivada de una multiplicación es la derivada de la primera por la segunda, más la derivada de la segunda por la primera. ¿Ok? ¿Qué es lo que está aquí? Regla de la división. La regla de la división entonces va a quedar, si usamos estas mismas funciones, donde f de x es 5x cuadrada y g de x es x más 2. Recordemos que es la derivada de lo de arriba, que es 10x, por lo de abajo sin derivar, x más 2, menos lo de arriba sin derivar por la derivada de lo de abajo. La derivada de lo de abajo es 1, entre lo de abajo al cuadrado. Esto ella es la derivada de esto. Solamente faltaría simplificar para reducir términos, ¿ok? Y finalmente pasamos con la regla de la cadena. La regla de la cadena, entonces, como ya la habíamos visto anteriormente, va a obedecer entonces a esta reglita, que es la regla de la cadena aplicada a la regla de la potencia. Vamos a tener entonces el siguiente ejemplo. 3x cuadrada más x, todo eso elevado al cubo. Como les había dicho, esto está compuesto de dos funciones. La primera función principal sería entonces u al cubo. ¿Ok? Esa sería la función principal. La función secundaria sería 3x cuadrada más x, es decir, lo que vale u. Si tomamos todo esto como u, entonces esto valdría u. U vale 3x cuadrada más x. Entonces, si ven, hay dos funciones dentro de una función. Esta es la segunda función o la función secundaria, y todo esto elevado al cubo sería la función principal. Entonces vamos a pasar a nuestra formulita. Me dice que aquí simplemente baje n multiplicando el coeficiente de u. Recordemos que todo esto es u, entonces su coeficiente es 1. Por eso 3 por 1 me da 3. Me dice que yo vuelvo a escribir u. Vuelvo a escribir u. U recordemos que es 3x cuadrada más x. La vuelvo a escribir. Y me dice que al exponente de u le reste 1. Entonces 3 menos 1, por eso me da 2. Y que al final lo multiplique por la derivada de u. ¿Quién es u? U es 3x cuadrada más x. Entonces ahora derivo esta otra función. Y la derivada de esta función sería, la derivada de 3x cuadrada sería 6x. Y la derivada de x sería 1. Y al final entonces, como eran dos funciones, tuve que derivar dos veces. Si fuese una función compuesta por tres funciones más, habría que derivar 3 veces más, ¿ok? Entonces, como esta función tenía dos funciones, entonces por eso derivé 2 veces. Esta es la derivada principal y esta es la derivada de la función secundaria, ¿ok? Entonces, eso es todo. Solamente falta repasar algunos de los ejercicios y practicar con otros ejercicios más, ¿ok? Eso es todo. Bye bye.